nos resta obviamente hacer por el semestre. Sabemos muy bien que estamos dentro de una situación bastante complicada, como es el tema del paro. Ya llevamos, van a ser 2 semanas, ¿no? Con mañana, que, que estamos en paro y obviamente, más allá de cuán eh, justo es, porque para muchos lo es, comparto el hecho de que se precisa tener el censo cuanto antes para que podamos, por ejemplo, la universidad es una de las principales afectadas por esta situación, desde el punto de vista de que no hay una cuantificación actualizada. Eh, Hay que estar atentos a todo lo que acontece, sobre todo apoyando en las convocatorias que existe, sobre todo cuando lo hace la universidad. Pero también entiendo que no creo que las 24 horas del día estemos pues, en las rotondas, ¿no? O sea, es cierto que vamos allá, sin embargo, hay un resto del tiempo que hasta por cuestiones de salud no tenemos que descuidar. Uno, la actividad física y obviamente también la actividad relacionada a lo que viene a ser la parte intelectual. Con ustedes tenemos 2 actividades pendientes, son de las que quiero conversar. Espero que, como dije hace rato, más allá de que de repente están participando en el tema de los bloqueos, puedan dedicarle algo de tiempo a lo que viene a ser el segundo examen parcial que está, llamémoslo, corriendo a la fecha, y también el tema del proyecto. Sin embargo, es más probable que en la universidad se pueda extender seguramente el tema del periodo académico que estaba previsto terminarse hasta finales de año. Sin embargo, la idea es tratar de no dejarlo todo para último momento. Particularmente me gustaría que no descuiden el proyecto. En lo posible tratemos de concluirlo para la fecha que está definida, que lo habíamos ya acordado el primer o segundo día de clases. Y bueno, no sabe cómo les está yendo, cómo les va con el proyecto, con el segundo examen parcial. Lamentablemente en el primer examen parcial ha habido muy baja participación. Este segundo examen, de alguna manera, se espera que haya más participación, y mucho más ahora que de repente queda algo más de tiempo como para dedicarlo a estos 2 puntos pendientes, ¿no? Lo que viene a ser el segundo examen parcial y también en lo relacionado al proyecto. ¿Cómo les está yendo? ¿Alguna novedad? ¿Algún comentario al respecto? Ingeniero, tenía una pregunta yo acerca del segundo parcial. A ver, vamos con... Cuando nos pidió acerca de gestión de usuario, ¿a qué se refiere exactamente con gestión de usuario? Eh, a ver, cuando hablamos del segundo examen parcial, nos referimos, espérenme un ratito, aquí lo tengo anotado. ¿Es una aplicación de qué tipo? Voy a buscar. Espérenme un ratito. Ya se perdió. Espérenme un ratito aquí.
En el segundo examen parcial, que con los detalles está previsto para el 17, ¿no? Sí, así está la fecha. Estaríamos hablando de acá unas 2 semanas más o menos. El trabajo consiste en desarrollar una aplicación relacionada a lo que viene a ser una herramienta ubicada en el ámbito de una empresa donde se desarrolla software que permita un trabajo colaborativo desde el punto de vista de que varios ingenieros de software que puedan trabajar de forma simultánea, por ejemplo, diseñando la arquitectura de un software basado en un modelo C4. En otra parte de usuarios habíamos comentado dos aspectos. Por un lado, dijimos que hay un usuario que es el usuario, llamémoslo anfitrión, administrador, que él es el que se va a encargar de iniciar la sesión y seguramente también se va a encargar de finalizar la sesión. Pero en ese interín también va a ocurrir la situación siguiente. Se supone que van a haber otros usuarios que se van a conectar, es decir, que van a ser los otros ingenieros de software. Esos otros ingenieros de software obviamente tendrían que contar con algún mecanismo que les permita saber a qué sesión o a qué instancia se va a conectar. Por eso es que decíamos que cuando el anfitrión, vamos a suponer, crea una sesión, él va a definir dos cosas. Por un lado, él decide si se empieza con un proyecto de cero. Eso significa que tendría que, es como mostrar una pizarra en blanco, enviar las invitaciones correspondientes a los otros ingenieros que se van a conectar. O también podría el usuario anfitrión, al iniciar la sesión, decidir abrir un proyecto con el cual se ha estado trabajando el día anterior o anteriormente, y donde ya obviamente en la pizarra va a aparecer un modelo previo y sobre ese se va a continuar trabajando. Y también obviamente habrá algún mecanismo de invitación que reciban los otros ingenieros para que se puedan conectar. Entonces estaremos hablando como de dos tipos de usuarios, ¿no? Un usuario administrador, un usuario anfitrión y los otros usuarios que vendrían a ser como usuarios invitados. El usuario anfitrión va a tener la responsabilidad, también habíamos dicho, de guardar, digamos, el modelo con el cual se está trabajando actualmente. Los usuarios invitados podrían o no guardarlo, pero si lo harían sería de forma local. Pero la versión oficial, en teoría, lo guarda el anfitrión. Entonces, a eso se refiere con usuarios. No sé si quedó claro o tiene alguna otra duda. ¿Preguntar o qué? ¿Consultaba? No, no, ingeniero, está claro ahora. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna consulta, jóvenes? Me imagino que eso ya debe estar volando ya esas herramientas, ¿no? Y ese proyecto debe estar una belleza o no está tanto. O están las 24 horas en la rotonda. A ver, ¿cómo es la figura? ¿Están yendo al bloqueo o no están yendo? Es como, ¿no? O está yendo a la rotonda o está yendo ¿cómo el otro lado? A los sescos. O definitivamente a ninguno. Pero el punto es que así estén apoyando al bloqueo. Repito, no creo que tenemos las 24 horas del día ahí. Y a propósito, ¿están pasando clases en otras materias? ¿Cómo va el asunto? ¿En ninguna materia están pasando? No, ingeniero. En ninguna. No, ingeniero. Bueno, las otras materias están de franco total. El trabajo también. Bueno, sí, es que realmente es una situación complicada. Ojalá pronto se pueda resolver, se pueda convencer al gobierno de una vez cumplir con las demandas que se han hecho y podamos volver a trabajar de manera normal. Repito,
Está bien, hay que apoyar, pero en esos tiempos que tengan de espacio, dedíquenle al proyecto, dedíquenle al segundo examen parcial. En cuanto a contenido, si les sobra tiempo, anoten estos puntos que quisiera que lo vayan leyendo, ¿no? No es, que lo vamos a revisar, obviamente que lo vamos a avanzar, pero sería bueno que lo vayan leyendo en la medida que estén de sus posibilidades. Sin embargo, de que retornemos a clases, claro que lo vamos a ir avanzando. Uno, estimaciones de proyectos de software. En la parte de estimaciones, hay dos puntos que quiero que los vayan leyendo. Yo lo voy a comentar en clase con ustedes, pero ese día cuando lo comentemos sería bueno que ya lo tengan un poquito más de idea para aprovecharla mejor. Uno, las estimaciones basadas en lo que se dice el modelo COCOMO, COCOMO, C-O-C-O-M-O, COCOMO, COCOMO 2, así se llama, porque hay varias versiones. Es un modelo bastante interesante de hacer estimaciones en proyectos de software. Usando ese modelo podemos, por ejemplo, determinar el esfuerzo que se requiere para desarrollar un proyecto. Y dentro de lo que era cuando uno, por ejemplo, va a desarrollar un proyecto de software, más allá de saber cuánto tiempo vamos a tardar, más allá de saber cuánto vamos a cobrar, cuánto va a costar, es fundamental saber el esfuerzo. Cuando hablo del esfuerzo me refiero a la cantidad de personas que se requiere para desarrollar el proyecto. Una vez que uno tiene bastante claro el panorama de cuál es el esfuerzo requerido, ya podemos con mucha facilidad estimar el costo. El tiempo no es tanto problema porque el tiempo, por lo general, siempre es una restricción. Es decir, el cliente no nos viene y nos dice, ¿sabes? Oye, ¿para cuándo me lo vas a hacer? Normalmente ya viene con una fecha de entrega, ¿no? O sea, por lo general siempre es así. Pero a pesar de eso, también tenemos formas de gestionar el tiempo. Si nos piden un proyecto, por ejemplo, muy grande, y sin embargo, la fecha de entrega es muy pronto, asuman una situación como esta. Ustedes asumen que el proyecto lo van a hacer en 10 meses, necesitan 10 meses para hacerlo, pero el cliente le dice, lo necesito en 2 meses. ¿Qué van a hacer? ¿Qué harían? Yo imagino que muchos podrían decir, no lo hago porque es 10 meses. Y que me pidan en Dios, pues, misión imposible, no voy a quedar mal. O de repente, si le digo de plano, sí, lo voy a hacer, puedo quedar en la irresponsabilidad de no cumplir. Entonces, ahí podríamos basarnos en un proceso de desarrollo en lo que se denomina la descomposición de un software, en un conjunto de ciclos o sprint, donde cada sprint podría durar un mes, o cada ciclo también podría durar un mes. Y en 2 meses yo podría tener, no todo el software, pero probablemente unas funcionalidades quizás las más esenciales, las más urgentes, como para que el cliente realmente empiece a trabajar. Entonces, ahí es donde es importante tener una idea de 2 aspectos. Por un lado, el alcance es siempre bueno tenerlo, a menos que estuviéramos frente a un proyecto donde sea muy desconocido lo que se quiera hacer. Por lo general, no es así. Hay una idea relativamente clara que con seguridad en el camino va a cambiar, se va a agregar, modificar. Eso es una situación normal que se da hoy por hoy. Que también a veces se dan proyectos donde se definen y nunca van a cambiar, también hay, aunque parezca mentira, pero existen software donde se define un alcance y no va a cambiar, porque de repente hay proyectos, por ejemplo, que están de un punto de vista de reingeniería. Entonces, por un lado, necesito que en la parte de estimaciones basado en lo que dice COCOMO 2, y la otra que vamos a también comentar en clases es lo que se denomina la estimación basada en lo que es el Planning Pocket. Planning Pocket es seguramente un tema que ustedes lo han escuchado dentro de lo que es Scrum, ¿no? ¿Han escuchado, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Cuando usted un curso o un taller, ya sea por su cuenta o de repente alguna conferencia,
han debido escuchar del Planning Pocket. Que ese Planning Pocket es un mecanismo que nos permite asignar un peso a cada historia de usuario. Y a partir de ese peso que le asignamos a esa historia de usuario, nosotros podríamos estimar la cantidad de historias de usuario que podríamos hacer en un determinado sprint. Ustedes saben muy bien que cuando trabajamos con Scrum, el tiempo que va a durar el sprint ya está definido. Va a ser 2 semanas o 3 o 4. Entonces la pregunta siempre es esta. ¿Qué puedo hacer dentro de esas 2 o 3 o 4 semanas que dura el sprint? ¿Cómo sé cuántas historias de usuario puedo hacer en ese tiempo? Entonces, y no pelarlo, como se dice. Entonces, la única forma de hacerlo es teniendo un criterio que me permita medir el peso de cada historia de usuario. Y el Planning Pocket es una técnica bastante interesante que nos permite justamente hacer este tipo de estimaciones. Hasta inclusive su forma de trabajar es bastante divertida, porque está basado en el clásico juego en iPad o casinos. Hay aplicaciones de software, tanto en línea, es decir, vía un formato web, como también aplicaciones móviles, que permiten a los ingenieros de software hacer estimaciones de un punto de vista de asignarle peso a las historias de usuario vía el Planning Pocket. Entonces, ese es un tema que con seguridad tras que volvamos a clase vamos a estar hablando. Entonces, vayan mirándolo. Y el otro tema que lo lean, porque a veces no es por darles palo a algunos, pero hay muchos jóvenes que cuando hacen un plan de proyecto, porque ustedes van a hacer un plan de proyecto, lo que hacen los pelados es copiar. O sea, se consiguen un proyecto del semestre anterior y medio lo modifican y lo personalizan para su proyecto y lo presentan. Y probablemente les vaya bien, pues, ¿no? Porque el profesor no es adivino para ver cómo lo han hecho, sino si está bien lo que están entregando. Y lo importante no es, al final, a veces, ni siquiera aprobar algo, ¿no? Lo importante es aprovechar lo que hay que hacer. Porque en la medida que uno lo aprovecha, los resultados de aprobar o no aprobar van a darse. El tema tiene que ver con la gestión de riesgos, ¿sí? La gestión de riesgos es un tema muy importante dentro de lo que viene a ser la planificación de un proyecto. Ustedes saben muy bien que cuando uno planifica, es como que uno mirara al futuro. Es como que uno estuviera escribiendo el futuro cuando uno hace un plan de proyecto. Y se espera que cuando el proyecto se empiece a trabajar, lo hagamos en función a ese plan de proyecto. Entonces, todo lo que se va a hacer durante el proyecto, es lo que se describió del plan de proyecto. Ahora, yo escribo, como digo, el futuro, lo que voy a hacer, es más probable y con bastante razón que puedan haber situaciones que hagan que ese plan no se cumpla o falle. Y en la medida en que no se cumpla o falle el plan de proyecto, obviamente el gestor de proyectos va a quedar en entredicho porque la misión de él es lograr que el proyecto se concluya con éxito. Una forma de proteger a un plan es justamente a través de una gestión de riesgos lo suficientemente bien elaborada. Hablar de gestión de riesgos es hablar por lo menos de 4 actividades. Por un lado, identificar qué cosas pueden salir mal en el proyecto. Muchos dicen es una pérdida de tiempo pensar en lo que va a salir mal. Y si no sale, ¿para qué pedimos tiempo? Bueno, y alguien dice, ¿y si sale? Entonces, uno es identificar las cosas que pueden salir mal. 2, poder medir cuál es la probabilidad de que realmente salgan mal las cosas, porque hay unas ciertas referencias que nos permiten tener una idea de cuál es la probabilidad de que una situación determinada se presente o no. Una tercera actividad es, asumiendo que el riesgo o la situación no esperada se presenta,
cuánto afectaría al proyecto, o sea, cuál es el impacto de una situación no esperada cuando ocurre en un proyecto. Entonces tenemos que saber también medir el impacto. ¿Para qué? Para seguramente a partir de esos 3 primeros pasos, hacer el cuarto, que significa elaborar un plan de contingencia, un plan de aversión. Dicho plan nos va a permitir estar preparados para 2 acciones. Para un lado, para reducir la probabilidad de que el riesgo se presente, y por otro lado, para reducir el impacto del riesgo cuando este realmente se vaya a dar. Entonces, esos 2 puntos, vayan leyéndolos. No los estoy diciendo como tarea, ni mucho menos, léanlo. Estimaciones en proyectos de software, 1. 2, gestión de riesgos. Que van a ser los 2 temas que seguramente tras que empiecen las clases vamos a estar tocando, ¿no? Si, por ejemplo, la clase, ojalá fuera así, la vida se normalice a partir de mañana o el día lunes, en el peor de los casos. Entonces, no vamos a tener mayores sobresaltos en cuanto a lo que viene a ser nuestro cronograma y podríamos cumplir con lo que habíamos definido al principio del semestre. De todas maneras, me gustaría que, como le dije hace rato, trabajen en las posibilidades que puedan. Por un lado, el segundo examen parcial, por otro lado, en el proyecto, y finalmente en estos 2 temas. Sobre el proyecto entiendo y asumo que están trabajando, no precisan que nosotros desarrollemos un contenido en particular para que lo pueda desarrollar el proyecto. Lo único que seguramente sí están esperando es el contenido para hacer el plan de proyecto. Pero para desarrollar el software como tal, no debería haber mayores impedimentos para que lo puedan estar haciendo. Ok, no sé si se entendió más o menos la idea. Quería verlo, quería saber cómo andamos. También escucharles, de repente alguien tiene algún comentario. Y bueno, por lo pronto es lo que quería comentarles. Cualquier otra cosa, y los voy a estar escribiendo a través del grupo de WhatsApp. También ustedes pueden escribirme, no tengan ninguna, no sé, a veces no sé, me llegan mensajes cuando uno está muy ocupado y no los veo, pero hoy que estamos con algo más de tiempo, si escriben, yo voy a estar atendiendo consultas que puedan tener. ¿Ok? ¿Algún comentario, alguna pregunta, jóvenes? Vamos, Wilfredo. Sí, exactamente lo mismo que en el segundo parcial, perdón, que el primer parcial en cuanto a lo que viene a ser las partes. Una primera parte que tiene que ver con la fundamentación teórica. 2, los resultados del proceso de software utilizando Scrum. Creo que con ustedes ya pasamos una clase donde más o menos hablamos de Scrum, ¿sí? ¿Sí lo ves? Y también publiqué ahí en la plataforma una idea de cómo podemos registrar el proceso de software basado en lo que es Scrum. Pueden tomarlo como referencia. Lo menos que puede tener la documentación en esa parte es lo que está descrito en esa guía. Y tercero, como siempre, algún mecanismo que nos permita a los posibles usuarios del software poder utilizarlo el software sin mayor inconveniente, es decir, algo parecido a una ayuda, un tutorial, un manual, ustedes vean conveniente, para que el software pueda usarse sin problemas de parte de los usuarios. ¿Ok? Ingeniero, disculpe, yo tengo Vamos, una Bianca. pregunta. Sí, le escucho, Bianca. ¿La fecha del segundo parcial entonces se va a seguir manteniendo? Es como le decía hace rato, ¿no? Seguramente la universidad por política, me imagino, académica, dado que no estamos pasando clases, va a extender probablemente las clases el tiempo que hemos estado en par.
Si eso pasara, obviamente vamos a reprogramar nuestras fechas. De eso no tengan mayor pena. Pero me gustaría, en lo posible, que avancemos lo más que se pueda. Inclusive hasta yo puedo consultarles. Jóvenes, ¿lo tienen listo para el 16? Y obviamente, aunque la respuesta va a ser muy obvia, van a decir no. Entonces vamos a ver de todas maneras. O sea, con la fecha no se compliquen. Por decirles, a ver, seamos un poquito más realistas. Si digamos el lunes se reinicia las clases, entonces es más probable que esto se tenga que extender una semana más. Eso podría ser algo normal, o de repente hasta 2. No sé cómo lo organizará la universidad. Pero si no están muy metidos en el tema de estar permanentemente en el paro, o en el bloqueo, mejor dicho, no tendrían por qué no tener problemas de hacerlo hasta el 16. Pero sé que hay gente que sí está participando y yo no tengo ningún problema de alargarlo porque es necesario, porque sí hay gente que sí está involucrada bastante en ello. En síntesis, apuéstenle al 16, pero con la tolerancia que seguridad va a imponer la misma universidad en cuanto a alargar las fechas. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes, por ahí? Y curiosamente hoy día tengo muy buena participación de alumnos, ¿no? Creo que están con ganas de pasar clases. Me ha parecido bastante, porque allá en la U no lo veo, apenas iban 30, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Qué bien, ¿te gusta? Bueno, entonces a volver más a sus rotondas y nos estaremos viendo en cualquier momento. ¿Listo, jóvenes? Dice que no. Listo. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Ingeniero.